Saludos. Un año atrás dábamos inicio a este espacio de colaboración entre la Academia de Ciencias de Cuba y la revista Juventud Técnica. Y lo hacíamos en aquel momento precisamente hablando con el general de brigada y héroe de la República de Cuba, Arnaldo Tamayo Méndez, en aquel momento aniversario 40 del vuelo conjunto entre Cuba y las grandes repúblicas socialistas soviéticas. Hoy, un año después, volvemos a mirar las estrellas, que también es el nombre de una de las secciones de la revista, y lo hacemos esta vez conversando con el astrónomo Oscar Álvarez Pomares. Bienvenido. Mi primera pregunta viene orientada hacia algo que en los últimos años ha obtenido mucha relevancia, y es la investigación de exoplanetas. De hecho, el Premio Nobel de Física en el año 2019 fue dedicado a 2 astrofísicos por el hallazgo del primer exoplaneta orbitando una estrella similar al Sol. Entonces, mi pregunta vendría por ¿qué importancia tiene la observación de estos exoplanetas para comprender el universo y de su formación, y también para la búsqueda y estudio de exoplanetas con características similares, condiciones similares a las terrestres? Bueno, en primer lugar, a finales del siglo pasado, ya por el 1900, hasta finales del siglo pasado, solamente teníamos una concepción, un conocimiento de la formación de un sistema solar. La importancia que tienen los exoplanetas es que al empezar a descubrirse nuevos planetas orbitando a otras estrellas, toda la teoría, todo el conocimiento que nosotros teníamos anterior sobre la formación de planetas y sobre la habitabilidad de los planetas se modificó, se enriqueció con los nuevos descubrimientos, porque se encontraron planetas con condiciones muy diferentes, de muchos tipos diferentes. En estos momentos hay más de 4.000 exoplanetas, es decir, exoplanetas son planetas que orbitan otras estrellas que no es el Sol, que pueden ser parecidas al Sol, pueden ser más calientes, más frías, pero son diferentes. La importancia es en la búsqueda de exoplanetas, aparte de entender, de poder conocer mejor cómo funciona, cómo se forman los sistemas solares, cómo se forman las tierras, los planetas, fue descubrir las posibilidades, encontrar las posibilidades de planetas que pudieran ser en un momento determinado habitables. La habitabilidad de los planetas. Habitabilidad de los planetas quiere decir posibilidad de que haya vida en esos planetas. La vida como que nosotros conocemos solamente es la que apareció en la Tierra. No conocemos otro ejemplo de vida como no sea el que apareció en la Tierra. No se ha descubierto todavía ningún ente vivo fuera de la Tierra. Encontrar ambientes semejantes al de la Tierra, dado que la aparición de vida es un fenómeno oportunista, que puede ocurrir en cualquier momento, y que los ladrillos, los bloques primarios de vida están esparcidos por todo el espacio, cualquier planeta que tenga condiciones habitables como la Tierra, en principio, puede albergar vida, puede haber también florecido la vida, ya sea antes que en la Tierra o después que en la Tierra. Esa es la importancia. Entonces, el conocimiento, el buscar, estudiar planetas, es decir, otros planetas en otros sistemas solares, nos da una información primero para conocer posibilidades de vida, para conocer cómo funciona los planetas, cómo funciona el sistema solar, cómo funciona eso, y también la posibilidad de que algún día el Sol tiene vida limitada. El Sol tiene una vida, ha vivido 5.000 millones de años y le quedan, por el combustible que tiene, eso es medible, por la cantidad de combustible, conociendo la cantidad de combustible que tiene, tú puedes saber su vida.
tiene aproximadamente 5.000 millones de años. Dentro de 1.000 millones de años más, si no nos hemos destruido, si toda la humanidad persiste, va a tener que mirar obligatoriamente de la Tierra. Ya dentro de 1.000 millones, o entre 1.000 millones y 2.000 millones de años, ya las condiciones, por condiciones naturales, ya la Tierra es inhabitable. Y ya para esa época habrá tenido que resolverse la posibilidad de viajar a otros planetas que sean capaces de soportar la vida humana o una vida posthumana, porque también posiblemente haya que adaptar los organismos, tengan que adaptar los organismos en esos lugares, o la misma vida humana. Eso depende del futuro como se presente. En estos momentos hay más de 4.000 planetas encontrados orbitando en otras estrellas. De esos 4.000 planetas, hay 55 que tienen condiciones muy semejantes a la Tierra. Son condiciones de habitabilidad. Condiciones de habitabilidad quiere decir, eso se conoce como órbitas de ricitos de oro, porque es una posición respecto a la estrella madre que no sea ni muy caliente ni muy fría. Es decir, una posición en que haya posibilidades de que exista agua líquida. ¿Por qué buscamos eso? Puede ser otra cosa distinta, pero ¿por qué buscamos eso? Porque sí conocemos un caso, que es el caso de la Tierra, en que se formó la vida aquí, y el caso de Marte, que probablemente encontremos algún tipo de vida, que si no fósil o microscópica o de otro tipo. Entonces se buscan esas condiciones. De esos 55 planetas con condiciones de habitabilidad, existe incluso un índice de habitabilidad. Hay unos que los tienen más altos, otros que los tienen más bajos. Hay al menos uno o dos de esos 55 que son muy, muy parecidos a la Tierra. Hay 55 condiciones de habitabilidad y por lo menos uno o dos que tienen condiciones. Uno de los más cercanos que tenemos nosotros es en Próxima de Centauro. Es la estrella más cercana al Sol, Próxima de Centauro. Está a 4 años luz de distancia. Y a esa estrella la orbita también un planeta muy parecido a la Tierra. Tendremos que por condiciones de ir hasta allá, eso el futuro lo dirá. Pero lo que sí puedo garantizar es que el gen de aventura, el gen de exploración, eso está metido en el humano, en el ser humano. Y esa necesidad de explorar, de expandir su espacio vital, eso es inevitable. Primero iremos a la Luna, después iremos a Marte, quizás a Europa, una de las lunas de Júpiter. Ocuparemos lo posible dentro del sistema solar y llegará un momento en que saldremos, ya cuando logremos dominar la energía de nuestro Sol, saldremos fuera del sistema solar y en un momento determinado, ya con una civilización de tercera categoría, quizás avancemos y viajemos por toda la galaxia. De hecho, hay una clasificación de las civilizaciones en función del aprovechamiento de la energía, la escala de Kardashev, que se conoce como escala de Kardashev. Nosotros, la Tierra, nos encontramos 0.7 de la civilización, de la primera civilización. La primera civilización es la que es capaz de dominar la energía en su planeta, en su medio. La civilización de segunda categoría es aquellas que logran dominar la energía del sistema solar en que habita, de la segunda civilización. Y la tercera categoría, la civilización de tercer tipo, es aquella que logra dominar la energía de la galaxia. La energía que puede, por ejemplo, todas las galaxias, ya sabemos que casi todas las galaxias tienen un gigantesco hueco negro en su centro, que es el que le da, mantiene esa galaxia quizás estable. Las civilizaciones de tercera categoría, de tercer tipo, según la escala de Kardashev, que así se conoce esa clasificación, serían las civilizaciones que son capaces de dominar la energía de la galaxia para aprovecharla en su desarrollo. Hace algunos meses fue noticia el fallo al desviar un asteroide durante una simulación hecha por la NASA y otras agencias espaciales. Y si bien en el momento
el impacto de un asteroide en la Tierra no es inminente, no se descarta la posibilidad. Entonces, ¿qué hacen o cómo trabajan las agencias espaciales para enfrentarse a la posibilidad de que un asteroide impacte la Tierra? Sí, ese fue un experimento auspiciado por las Naciones Unidas, inclusive ese experimento que hizo la NASA, porque fue un ejercicio para entrenarse o cómo reaccionar ante la inminencia. Inventaron un asteroide que iba a impactar la Tierra con 6 meses de antelación, el descubrimiento, cosa que es factible. De hecho, aunque se conoce una gran cantidad de asteroides, todo un listado, se le siguen todas sus órbitas y demás, siempre hay una cantidad que se desconoce. Y un asteroide o un meteoroide que venga en dirección del Sol, eso prácticamente no lo podemos detectar con antelación. De hecho, hay varios casos en que se han observado asteroides que han cruzado la atmósfera de la Tierra, y se han descubierto después que pasaron la atmósfera de la Tierra. O sea que el ejercicio de comprobar cómo las posibilidades de reacción con los mecanismos y con las posibilidades que nosotros entendemos ahora de que pudieran desviar un asteroide, fue un ejercicio para someterlo para entender qué es lo que se podría hacer. Actualmente hay varios. ¿Cómo desviar un asteroide? Hay varios ejemplos. Está el de la explosión nuclear, que es por supuesto el menos apropiado, destruirlo, porque con una explosión nuclear lo que tú puedes producir es una lluvia. Creo que en Armagedón se ve eso, que casi mucha gente han visto la película Armagedón, que lo destruyen y que lo que viene entonces después es una lluvia de meteoros. Está el de ponerle una vela solar, que para desviarlo, y está uno, hay varios, pero hay uno en particular que es el que tiene previsto la NASA ejecutar en este año, es decir, salir este año para el año que viene, porque se llama el experimento DART, que es impactar un asteroide que está a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, es decir, bastante lejos, pero suficientemente cerca para poder observar los efectos que produciría y que no tenga peligro de la Tierra, de alguna desviación que pueda producirse y que afecte a la Tierra. Y este experimento lo que va a hacer, se llama DART, va a impactar con un dardo a un asteroide, el Didymos, que es un asteroide doble, y con el objeto de ver la posibilidad de desviarlo. ¿Qué importancia tiene esto? Si viniera un asteroide, lo primero que tenemos que saber es qué característica tiene ese asteroide, porque puede ser hierro, puede ser piedra, puede ser arenisca, puede ser cualquier cosa. La consistencia del asteroide depende es decir, es importante para saber cómo desviar ese asteroide. No es lo mismo que sea de hierro, que sea de piedra, que sea de arenisca, para poder desviarlo. Y entonces lo que se va a hacer con este experimento es precisamente estudiar las características de ese asteroide doble, como te dije, y ver qué efecto produce, ver cómo lo desvía, y entonces de ahí sacar la experiencia para analizar si nosotros de verdad tuviéramos un impacto. Pero fíjate bien que la posibilidad de impacto en la Tierra de un asteroide es real, eso no es un cuento. Que es baja, es muy baja, de un asteroide grande es muy baja, pero no se puede descartar la posibilidad real de que eso suceda. De hecho, aquí, por ejemplo, vamos a poner todo Cuba. En menos de unos pocos años, en los últimos años han caído, Cuba, que es una línea prácticamente muy estrecha, han caído 2 meteoroides, uno en Pinal del Río, en una zona que es una cosa excepcional en la caída de los asteroides, porque cayó en medio de un lugar turístico, repleto de gente,
No hubo ningún accidentado por el de eso. Es un fenómeno asombroso desde el punto de vista de la historia de impactos meteóricos o de asteroidales o meteoroides o de asteroides. El meteoroide es un asteroide pequeño y el meteoroide, y el asteroide es un objeto más grande. Entonces no ha habido ningún caso semejante como eso. Hemos tenido en los últimos pocos años 2 casos, el reciente de Moa, que cayó también un meteoroide bastante grandecito, del tamaño de un puño de mano, así que abrieron uno bastante grandecito, y ese de Piel del Río que se destruyó en el aire. O sea que el impacto de asteroides, Chelyabinsk no hace mucho también, unos cuantos años atrás, explotó en el aire y produjo cantidad de cosas en Rusia, en Siberia. Entonces, la posibilidad de impactos imprevistos es vigente, está fe. Depende del tamaño del objeto que venga y de dónde venga. Si podemos descubrirlo antes, pues si es un asteroide grande que puede reproducir grandes referidos de 100 metros hacia arriba, pueden causar grandes destrozos. El de los que destruyó el dinosaurio tenía 10 kilómetros de diámetro, por ejemplo, 10 kilómetros de diámetro. Y produjo un cráter grandísimo, de 200 kilómetros de diámetro. Entonces, es posible, es decir, estudiar los asteroides, prepararse para enfrentar el descubrimiento cercano de un asteroide, es muy importante. Y en eso consistió precisamente ese experimento, y eso es lo que se busca con esos experimentos, lo que se busca precisamente es eso, prepararse para desviar un impacto que pueda causar una catástrofe mayor aquí en la Tierra. En los últimos tiempos se ha aumentado el interés en la llamada minería de asteroides, que la consideran incluso como el gran sector que queda por explotar en un planeta que a diario vemos que malgastamos y gastamos sus recursos. Entonces mi pregunta sería, ¿cuán factible y qué aportaría esta minería de asteroides? Sí, desde luego. La minería espacial está en el futuro. Actualmente ya existen empresas que se dedican a la minería espacial, están desarrollando, están en los primeros pasos, dan los primeros pasos para desarrollar la minería espacial de los asteroides. Y de hecho, en efecto, sucede eso que tú me estás diciendo, es decir, en la Tierra los recursos son limitados. Cuando se formó la Tierra, los materiales más pesados por la temperatura, por la gravedad y la temperatura, se fueron para el centro. Es decir, que en la parte explorable de la Tierra, en la parte, digamos, que es posible de hacer minería en la Tierra, es la parte superficial, la corteza superficial de la Tierra, un determinado diámetro. Con los asteroides no pasó eso. Los asteroides no soportaron las grandes temperaturas. Los materiales como el paladio, el oro, el hierro, e incluso las tierras raras, que son tan preciadas ahora en estos momentos para las nuevas tecnologías. En la Tierra, las tierras raras, que son los lantánidos, la serie de los lantánidos, existe, pero el problema de la explotación de las tierras raras en la Tierra es el destrozo que se hace ecológico, porque no hay concentraciones, como digamos, por ejemplo, tú puedes encontrar en hierro, en oro, puedes encontrar una beta, ahí encuentras una gran concentración del elemento, ya sea carbón, ya sea hierro, ya sea oro, pero con las tierras raras no sucede eso, no hay acumulaciones, está muy dispersa. Entonces, para obtener tierras raras, para producir todas las tecnologías estas que estamos utilizando nosotros ahora, se necesita hacer una gran destrucción del medio ambiente, recopilar una gran cantidad de tierra, donde existen, por ejemplo, China es el principal productor de tierras raras en el mundo en estos momentos, y eso produce un gran destrozo. Entonces, hay una frase ahí de los economistas en estos momentos que están en este ambiente del desarrollo económico de la humanidad y esas cosas, dicen que los próximos trimillonarios, si los próximos 3 de grandes multimillonarios van a ser aquellos que desarrollen la minería en los asteroides, porque un asteroide eso puede ser riquísimo en cualquiera de estos
elementos y en grandes concentraciones, es decir, capaz, además no producen contaminación, no hay nada que contaminar, porque el objeto está ya puesto ahí. Puede hacerse fuera de la Tierra, no contamina la Tierra. Si vas a viajar al espacio, si vas a viajar puedes hacer industria, ya sea en la Luna, por ejemplo, o en el mismo hacer estructuras cercanas a esos asteroides que pueden tener varios kilómetros de diámetro. Puedes hacer estructuras, montar ahí una fábrica y producir ahí todo lo que tú necesitas para transportarte. Muchos de estos asteroides tienen agua. De hecho, una de las teorías que hay del agua en la Tierra es que precisamente vino en los asteroides, cometas y asteroides. O sea que la explotación minera de los asteroides es ya en estos momentos, se están dando pasos en esa dirección, y en un futuro pienso yo que no muy lejano, como pienso yo que no es muy lejano que haya bases en la Luna trabajando, que haya bases en Marte con hombres también trabajando, quizás en algunos lugares con robots que se fabriquen, y robots que produzcan, que sean los que produzcan la industria, la explotación de estos asteroides, sean robots que lo hagan. Por ejemplo, puede ser, todo se haga en el espacio, no es necesario traerlo a la Tierra, hacerlo en la Tierra y llevarlo al espacio, todo eso sería ineficiente completamente. Por lo tanto, esa fase del desarrollo tecnológico, económico e industrial de la humanidad tiene unas vías enormes posibles en un futuro, diría yo, relativamente cercano. Adentrándonos en Cuba, quisiera que nos diera un breve recorrido, una panorámica por la astronomía, el estado actual de la astronomía, y también, por supuesto, desde dónde partieron todos estos estudios los antecedentes de los estudios de astronomía en el país. Bueno, mira, yo estoy vinculado a la astronomía en Cuba desde el año 1969, siendo estudiante de la entonces Escuela de Física de la Universidad de La Habana. En ese año, en el año 1969, se hicieron las primeras investigaciones astrofísicas gracias a la colaboración de la entonces Unión Soviética. Realmente el campo socialista, desde el principio de la revolución, prácticamente desde los primeros años de la revolución hasta ya la desaparición del campo socialista como tal, desarrolló un papel importantísimo aquí en Cuba para el desarrollo de la astronomía. Fue muy interesante, muy importante para ellos el desarrollar la astronomía, contribuir al desarrollo de la astronomía en Cuba, y realmente se hicieron muchas cosas. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en Cuba nunca antes hubo una investigación en astrofísica. Antes, en la época del observatorio de Millás, en la época antigua, se hacían observaciones astronómicas, había un telescopio allí en Casablanca, y se hacían observaciones, pero tenían un carácter, digamos, casi como de amateur, ¿no? No era un carácter profesional en esa época, aunque, por supuesto, la gente que estaba allí, había un profesor, el profesor Boris Jaskovich, que era toda una autoridad. A nosotros nos dio los primeros conocimientos astronómicos que nos brindó él aquí en Cuba. Entonces, durante el desarrollo del campo socialista durante el tiempo del campo de vigencia del campo socialista hubo un gran desarrollo de la astronomía. En esa época se desarrolló un fuerte grupo experimental, no tanto un grupo teórico en aquella época. En aquella época nosotros no había un gran desarrollo teórico de física teórica, de astrofísica teórica, pero sí un grupo de físicos experimentales, que ya por supuesto fueron cada uno cogiendo su camino. Posteriormente a esa época, que yo la considero la época más brillante de la astronomía aquí en Cuba, cuando tuvimos una colaboración, se hicieron varios doctorados, etc. Se desarrolló en lo que es actualmente el ICIMAF, se desarrolló un grupo de teóricos que sí, ese grupo, en la parte de astrofísica, son físicos que desarrollan sus investigaciones en el campo de la astrofísica, liderados por el doctor Hugo Pérez, que es toda una autoridad en
en ese campo, y ahí se desarrolló un grupo teórico muy importante. Yo considero que tienen un valor enorme. Yo he participado en algunas actividades con ellos, siendo oponente de algunas tesis, contribuyendo con ellos en algunas actividades, y a ese grupo yo le veo un gran futuro, a la física teórica, a la astrofísica teórica nucleada en esa institución, le veo un amplio futuro. En la parte experimental, que fue en la que yo me desarrollé, el grupo nuestro de geofísica y de astronomía era un grupo más bien experimental, de astrofísica experimental, radioastrónomo, en el caso mío, otros que eran ópticos, solares. Eso fue lo que decayó enormemente. Actualmente, al parecer, ya estoy viendo, parece verse una luz al final de ese túnel, porque se ha establecido una colaboración nueva con Rusia. Ya enviaron a Cuba un astrógrafo, un instrumento para hacer observaciones de física estelar. En este caso serían, por ejemplo, las posibilidades que se pueden hacer con un astrógrafo es las estrellas variables, o también estudiar los NEO, los Near Earth Objects, los objetos cercanos al espacio. También se puede hacer trabajos con ese sentido. Las condiciones observacionales en nuestra zona, aquí en La Habana, son muy malas. Desde el punto de vista de nosotros son muy malas, pero se puede hacer un trabajo, sobre todo con estrellas variables, y con NEO quizás se puede hacer un buen trabajo. Por supuesto, un telescopio debe ser instalado en un lugar que tenga un astroclima, eso se llama astroclima, condiciones ideales para la observación, que hay muy pocos en el mundo. Debo decir, Chile es uno de los mejores, en Atacama, en esa zona es la mejor, Canarias, Hawái, Mauna Kea, hay pocos lugares que son, bueno, en Namibia también en el sur hay un lugar bastante bueno, pero Cuba no tiene esas buenas condiciones. En ninguna parte en Cuba hay buen astroclima para la observación. Para la física solar sí, un poquito, y para hacer este tipo de observaciones con estrellas variables y eso también, un poco. Entonces al final yo le estoy viendo que, a pesar de que te diga, ¿no?, de que, es decir, yo me siento un poco, digamos, decepcionado porque realmente no alcanzamos un desarrollo continuo en la parte de física experimental. Ya veo al final de este capítulo, de esta parte, veo una luz que quizás que yo, digamos, en un futuro desarrollamos, si volvamos a tener algún tipo de desarrollo más aceptable, más brillante en cuestiones de astronomía. La astronomía en Cuba ha tenido fases muy malas, no ha llevado bien. La astronomía es una ciencia un poco cara a veces. Se desarrolló en la época, por el interés que había, porque realmente éramos un punto apropiado para la colaboración, pero no tuvo, es decir, ya una vez que eso terminó, no hubo la posibilidad de continuar ese desarrollo por nuestros propios medios, y entonces quedamos en eso. Pero veo futuro. Quizás, por lo menos en la vida hay que ser optimista, y realmente veo ya que hay algunas acciones que se ven a futuro. Bueno, la fortaleza mayor yo la veo en la parte teórica en estos momentos. Ellos se pueden poner en teoría, en la parte teórica, y con la colaboración que tienen ellos, pueden llegar a donde quieran. Ya depende de su capacidad de desarrollo, de su inteligencia, de cómo desean de su desarrollo científico. Ahí pueden llegar a cualquier nivel y pueden competir con cualquiera, porque es física teórica. Y realmente la astronomía es una ciencia noble. Es decir, tú puedes tener, con colaboración, tú tienes acceso a cualquier base de datos, hay cantidad de información que no se utiliza, se desarrolló para una cosa, pero que puede ser utilizada para cualquier otra cosa si tú tienes cabeza y eres capaz de desarrollar. Entonces, lo que es la física teórica, yo le veo un desarrollo muy promisorio. Actual lo veo muy bueno, y de a futuro pienso que la limitación son las capacidades investigativas que tengan los que la desarrollan. Ya la parte experimental, otra cosa. En la parte experimental veo que puede haber algún tipo de desarrollo, sobre todo en estas cuestiones que te estoy diciendo, las actividades que se hagan con esto, pero ya creo que, digamos, desde el punto de vista de impacto internacional, ya es menor que el que pueden hacer los teóricos. Es como yo veo la cosa a futuro.
en la astronomía. Lo que sí es muy importante, por ejemplo, este tipo de centros de actividades en que nos encontramos, que es el planetario, por ejemplo. La estimulación, la astronomía estimula la comprensión de la ciencia, es muy estimulante, no importa que tú seas después médico, que tú seas después ingeniero, que tú seas, pero la astronomía te da, cuando la gente porque es una cosa, eso ha pasado toda la historia, a través de toda la historia, te hace soñar, te hace ver cosas que no, entonces te estimula el interés por la ciencia y además te descubre cosas que pueden caer dentro del campo de la mitología o el campo de la falsa ciencia o de la pseudociencia. Es decir, la astronomía tiene un valor enorme desde el punto de vista de la formación de las personas, de los jóvenes, de los estudiantes, y centros como este, y por ejemplo en lo que es la divulgación astronómica, lo que es sí le veo mucha importancia. Estos centros, esta es una cosa maravillosa para soñar con la astronomía, con la ciencia, con el futuro, con las naves cósmicas, con todo eso, y en un lugar muy apropiado. Y además que tiene mucha ciencia dentro de él. Muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes los invitamos a vernos dentro de un mes en las próximas Puertas Abiertas de la Academia de Ciencias.